El Nuevo Testamento está formado por 27 libros, que por similares características pueden agruparse en 5 bloques de esta manera. Primero, los Evangelios. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros, que presentan relatos sobre la vida y ministerio de Jesús. Ninguno narra todos los aspectos de vida de Cristo, ya que su propósito no es biográfico ni histórico, sino que forman parte de un mensaje espiritual. Los libros son: San Mateo, cobrador de impuestos antes de convertirse en discípulo de Jesús, utiliza episodios del Antiguo Testamento para mostrar que las profecías de un nuevo Mesías estaban ya en la palabra escrita. San Marcos, este evangelio narra compasión y las obras de Jesús para restablecer la fe en quienes la han perdido, sobre todo quienes son perseguidos en Roma por su fe. San Lucas, hombre griego, educado y de profesión médico, narra en su evangelio la vida de Jesús y sus obras. San Juan, los 3 evangelios anteriores detallan la vida de Jesús y su obra. El evangelio de Juan narra temas más profundos sobre la fe y advierte sobre las falsas enseñanzas. Segundo, historia. Un solo libro relata la historia de la iglesia primitiva desde sus comienzos hasta la llegada de Pablo a Roma. Se trata de Hechos de los Apóstoles, el cual se caracteriza por su contenido histórico, pero también enseña numerosas verdades teológicas, siendo un libro misionero por excelencia. El libro es Hechos, narra los inicios y la expansión de la fe luego de la crucifixión de Jesús. Tercero, Epístolas Paulinas. Este es el bloque más grande del Nuevo Testamento y se encuentra constituido por 13 epístolas o cartas con una enseñanza que reconocen como autor al apóstol Pablo. La mayoría están dirigidas a iglesias establecidas por el mismo apóstol y algunas pocas a individuos específicos. En la Biblia están ordenadas siguiendo un criterio doctrinal y no de acuerdo a la fecha en que fueron confeccionadas. Las epístolas paulinas son las siguientes: Romanos, carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos que seguían la fe en Jesús. 1 Corintios, carta escrita por el apóstol Pablo a los corintios para mostrarles sus falencias y restaurar la fe en la ciudad de Corintios. 2 Corintios, carta escrita por el apóstol Pablo a los corintios expresando la alegría de ver cómo muchos regresaban a la fe, pero también señala su preocupación de ver la llegada de falsos profetas. Gálatas, carta escrita por el apóstol Pablo, habla a los creyentes de Galacia y les advierte de seguir en el camino de la fe y no regresar a sus creencias de antes. Efesios, carta escrita por el apóstol Pablo a los efesios, resaltando los aspectos que deben tener como creyentes en Cristo. Filipenses, carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, es una reflexión personal más que una instrucción la doctrina. Colosenses, carta escrita por el apóstol Pablo, en la que se reafirma el comportamiento que un buen cristiano debe tener dentro y fuera de casa. 1 Tesalonicenses, carta escrita por el apóstol Pablo para aclarar las dudas de los tesalonicenses acerca de la venida de Cristo. 2 Tesalonicenses, carta escrita por el apóstol Pablo aclarando nuevamente las dudas de los tesalonicenses. 1 Timoteo, carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo para animarlo y guiarlo en su trabajo en Efeso y otras partes de Asia. 2 Timoteo, última carta escrita por el apóstol Pablo, alentando a Timoteo en su trabajo y manifestando sus preocupaciones por la iglesia, por encima de las suyas propias. Tito, carta escrita por el apóstol Pablo a Tito para alentarlo en su labor de evangelización. Filemón, carta escrita por el apóstol Pablo a Filemón, instándolo perdone a su esclavo Onésimo y lo acoja como su hermano en Jesús. Hebreos, se cree que Pablo escribió a partes de esta carta, que exhorta a los judíos conversos a no regresar a sus antiguas creencias y mantenerse en la fe. Cuarto, epístolas generales o universales. Este bloque recibe este nombre porque son epístolas dirigidas a un público más general y menos definido que las cartas de Pablo. Está integrado por Santiago. Esta carta escrita por Santiago narra generalidades de cómo es y cómo se comporta el buen devoto y no tiene un destinatario específico. 1 Pedro. Esta carta escrita por Pedro habla de cómo mantener la fe en la adversidad. 2 Pedro. Esta carta escrita por Pedro habla de no caer en la trampa de los falsos profetas, resaltando la importancia de la verdadera palabra de Dios. 1 Juan, esta carta escrita por Juan asume que el lector ya conoce el Evangelio. En la primera se habla de una iglesia confrontada por los falsos profetas.
2 Juan, en la segunda carta, se resalta la importancia del Evangelio y de la vida en Dios. 3 Juan, en la tercera carta, habla de las virtudes de su amigo Gayo y de las falencias de Diótrefes, quien demuestra carencias en las cualidades de un buen hombre de fe. Judas, esta carta escrita por Judas, hermano menor de Santiago, invita a mantenerse firme en la fe. Quinto, profecías. La profecía principal de toda la Escritura constituye el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, revelación en griego. Es el más apasionante y complejo de la Biblia, escrito para dar una esperanza de victoria a los cristianos de todas las épocas, anunciando la segunda venida de Jesucristo y su triunfo definitivo sobre todas las huestes del mal. Constituido por Apocalipsis, escrito por Juan, es un libro difícil de leer e interpretar y narra las predicciones acerca del fin certero del mundo y del juicio para los creyentes y los no creyentes. Ahora veremos el siguiente tema: divisiones, capítulos y versículos. ¿Sabía que los textos bíblicos más antiguos en las lenguas originales no estaban divididos en capítulos ni en versículos? En los originales no había separación entre las palabras, ni vocales, ni signos de puntuación, ni títulos de cabecera que ayudasen a localizar los pasajes bíblicos. División de capítulo y versículos. Hagamos un poco de historia. Analizaremos esta línea de tiempo. Año 586 a.C. Primeras divisiones al Pentateuco. Para facilitar la lectura durante 3 años. 154 secciones. Año 536 a.C. Se realizó 54 divisiones y 669 segmentos más pequeñas para facilitar su ubicación en referencias. Año 250 después de Cristo. Los griegos hicieron divisiones. Año 350 después de Cristo. En los márgenes del Códice Vaticano se encuentra el sistema de capítulos más antiguo. Aclarar que estas fechas son aproximadas. Año 1220 después de Cristo. Sobre un texto de la Biblia Vulgata, clasifica la Biblia en capítulos. Año 1228 después de Cristo. Se terminó la Biblia parisiense. Entre el año 1244 y el año 1248 después de Cristo. Se realizó una clasificación de la Biblia en capítulos, pero no superó la anterior. Año 1525 después de Cristo. Publicaba en Venecia una Biblia que recogía la clasificación en capítulos realizada por Lanten. Año 1528 después de Cristo. Se publicó en Lyon su traducción latina de la Biblia. La Veteris et Novi Testamenti Nova Translatio. Año 1551 después de Cristo. Se retoca y se completa la división realizada por Santos Pagnino. Año 1560 después de Cristo. Biblia de Ginebra.